Buenos días. En esta oportunidad les presentaré la ponencia El sonido y la fisiología del oído. En el contenido veremos el sonido y sus características como son la velocidad, la intensidad o volumen, el tono o altura. Luego veremos la transmisión del sonido desde el conducto auditivo externo hasta la corteza cerebral auditiva y por último veremos el escuchar, cómo escuchamos nosotros los seres humanos. Para ello empezaremos hablando del sonido. El sonido es una forma de energía física que se produce por la vibración de estructuras como, por ejemplo, un diapasón, parlante o las cuerdas vocales. Estructuras como estas generan un fenómeno de compresión y descompresión de las partículas circundantes. Estos ciclos completos de compresión y descompresión son denominadas ondas. No son las partículas las que se mueven, sino la energía que se transmite a través de una onda de presión sonora, la cual responde a distintos fenómenos físicos, como veremos. Uno de ellos es la velocidad. La velocidad de la onda sonora varía según el medio en que se transmite, disminuyendo en medios más elásticos como el aire, donde sus moléculas están separadas, presentando una velocidad de 340 metros por segundo, y aumentando en las estructuras más densas, como el agua, con una velocidad promedio de 1500 metros por segundo, o en el hierro o acero, con una velocidad promedio de 5000 metros por segundo. Como vemos en la figura, el mismo sonido viaja con menos velocidad en el aire que en el agua y en el hierro. La intensidad o volumen, determinado por la amplitud de la onda, punto máximo sea positivo o negativo de la onda, es decir, la máxima presión desarrollada. Permite distinguir cuando un sonido es débil o fuerte. Se mide la intensidad o volumen en decibeles. Los humanos percibimos intensidades que van desde 0 decibeles hasta 120, 140 decibeles. En la escala del ruido, 10 decibeles corresponde a una respiración tranquila y 120 decibeles corresponde a un motor de avión en movimiento. El tono o altura, cuando hablamos de sonido, equivale a frecuencia. La frecuencia se define como la cantidad de ciclos completos de compresión y descompresión por segundo que recorre la onda y se mide en hercios o hertz. Nos permite percibir sonidos de alta frecuencia, sonidos agudos, o sonidos de baja frecuencia, sonidos graves. Los humanos somos capaces de captar sonidos con frecuencias de 20 Hz, sonidos graves, hasta 20.000 Hz, sonidos agudos. Ya en relación a la transmisión del sonido, nuestro sistema auditivo ha evolucionado de tal manera de poder convertir la energía acústica primeramente en energía mecánica, luego en energía hidráulica y finalmente en energía bioeléctrica, que a través del nervio auditivo llega hasta el sistema nervioso central. Para lograr esto, el oído está dividido en oído externo, conformado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, oído medio,
entre la membrana timpánica y la ventana oval, y el oído interno, donde se encuentra la cóclea y el órgano de Corti. En el oído externo, el conducto auditivo externo permite el ingreso de las ondas sonoras, evitando el contacto directo de la membrana timpánica con el exterior. Las ondas sonoras luego movilizan a la membrana timpánica y a los huesecillos del oído en el oído medio. Como hemos visto, las ondas sonoras deben sufrir varias transformaciones en su camino. La primera de estas en el oído medio. Este actúa como un punto de transición en ese traspaso de energía, evitando una pérdida de sonido estimado en 30 decibeles. Conformado por la membrana timpánica conectada a la ventana oval a través del martillo, yunque y estribo, el oído medio permite el paso del sonido de un medio de relativa baja impedancia o resistencia, como es el aire, a un medio líquido de mayor impedancia. Por tanto, a través de dos mecanismos, el oído medio actúa como un ajustador o transformador de las diferentes impedancias. Primero, es la diferencia de superficies entre la membrana timpánica y la ventana oval. Esto se refiere a la presión ejercida inicialmente sobre una membrana de mucho mayor tamaño, como la membrana timpánica. Termina una de menor superficie, como es la ventana oval. La relación de tamaño 17:1 de ambas membranas permite que se amplifique la potencia de la energía al llegar al oído interno, recuperando hasta 23 decibeles. El segundo mecanismo es conocido como el efecto palanca, que aunque de menor importancia que el anterior, permite una ganancia de 2.5 decibeles más. Esto ocurre porque los huesecillos se mueven como una estructura de palanca sobre un eje de pívot a la altura de la cabeza del martillo, lo que se traduce en que grandes movimientos de baja potencia, como la membrana timpánica, generan pequeños movimientos de alta potencia en la ventana oval. La eficiencia de los mecanismos mencionados anteriormente permiten que la energía que llega a la perilinfa del oído interno sea igual a la que recibimos en el conducto auditivo externo. Por otra parte, cuando nos vemos expuestos a sonidos de mucha intensidad, se activan los músculos del oído medio. Estos, al tensionar al martillo y al estribo, aumentan la impedancia o resistencia de la cadena osicular, impidiendo su paso completo de la energía y así evitando el daño que un estímulo desproporcionado pudiera causar a las células del órgano de Corti. Esto corresponde al reflejo acústico. La trompa de Eustaquio actúa como conductos de ventilación. Primero, para equiparar la presión atmosférica dentro del oído medio al compensar la absorción de gases por la mucosa, evitando la retracción de la membrana timpánica. Segundo, permite el drenaje de fluidos que pudiera acumularse en esta cavidad. Así, en ambos casos, evita el aumento de la impedancia del oído medio, lo que permite su rol de transformador funcione de manera óptima. En el oído interno es donde ocurre finalmente la mecanotraducción del sonido, es decir, el paso de energía mecánica a energía eléctrica, para ser transmitida e interpretada en el sistema nervioso central. La acción de pistón del estribo genera vibraciones en la membrana oval
que en su cara interna contacta con la perilinfa, que se encuentra en la rampa vestibular, y luego se transmite la onda hacia la rampa timpánica. En la rampa media de la cóclea se encuentra el órgano de Corti, responsable de transformar estos estímulos mecánicos en eléctricos. La perilinfa, al ser líquido, es incomprensible. Por ende, para lograr el paso de la energía contamos con la ventana redonda. Esta actúa como un amortiguador, moviéndose en sentido inverso a la ventana oval, fenómeno que se conoce como juego de ventanas. El movimiento de la perilinfa genera una onda llamada onda viajera, que hace vibrar a la membrana basilar. Esta onda alcanza su máxima amplitud dependiendo de la frecuencia del estímulo, donde los de mayor frecuencia, tonos agudos, alcanzan su máxima amplitud hacia la base de la cóclea o ventana oval, mientras que los de menor frecuencia, tonos graves, hacia el ápice de esta. Este mecanismo es conocido como tonotopia coclear, base fundamental de la fisiología de la cóclea. La traducción sensorial se produce en el órgano de Corti, que está en contacto con la membrana basilar. Aquí lo podemos ver en grande y que se conforma, entre otras estructuras, por células ciliadas externas e internas, que descansan sobre esta membrana basilar y están bañadas por endolinfa. Esta, a diferencia de la perilinfa, es muy rica en potasio, es decir, con una alta carga de cationes, lo que genera una diferencia eléctrica con el intracelular importante de 140 milivoltios, conformando así una batería. El movimiento en la membrana basilar, estimulado en distintas posiciones según frecuencia y en contacto con el órgano de Corti, va a generar un movimiento ordenado de los cilios de las células ciliadas en distintos planos, lo que gatillará la apertura mecánica de canales iónicos, permitiendo la entrada de potasio al intracelular, desencadenando un potencial de acción. Estos potenciales eléctricos son captados por células del ganglio coclear o espiral, que por un lado se contactan con las células ciliadas y por el otro se van juntando para conformar el nervio coclear. Ya en relación a las vías auditivas, mencionaremos que el nervio coclear da paso al núcleo coclear ipsilateral y al complejo olivar, que a diferencia del núcleo coclear recibe aferencia de ambos oídos y se encarga de la localización de los sonidos en el espacio. La vía auditiva se continúa con el menisco lateral, colículo inferior y cuerpo geniculado medial del tálamo, que al igual que el complejo olivar recibe aferencia de ambos lados. Finalmente, desde el tálamo emergen proyecciones tálamo-corticales que van a la corteza cerebral. Aquí encontramos dos áreas primitivas auditivas, Brodmann 41 y 42, ubicadas en el fondo de la cisura de Silvio de ambos lados. El escuchar. ¿Cómo escuchamos? Como en muchos otros aspectos del diario vivir, el acto de escuchar sigue un proceso que es esencial si queremos ser buenos receptores del mensaje. Este proceso requiere de 4 pasos fundamentales. El primero es la recepción y consiste en poner nuestros sentidos del oído a trabajar. En este primer paso, la persona
decide escuchar, o lo que es lo mismo, la persona empieza a clasificar entre lo que constituye únicamente un ruido y lo que él o ella realmente desea o deben escuchar. El segundo paso es la interpretación. En este nivel, el receptor activa todas sus experiencias y vivencias para decodificar lo que acaba de escuchar. El paso 3 es la evaluación, el cual se basa en decidir qué hacer con el mensaje. Por ejemplo, ¿estoy o no de acuerdo? ¿Requiero más información? ¿Qué es lo importante de todo lo que he escuchado? Y otras preguntas similares. Por último, el paso final en este proceso es la respuesta, que no es necesariamente una respuesta oral, ya que puede ser perfectamente cualquier otra reacción, tal como sonreír, asentir, realizar alguna otra acción o escribir algo. Ya en las conclusiones mencionaremos primero que el sonido es una forma de energía que se produce por las vibraciones de estructuras. Esta energía se transmite a través de ondas de presión sonora, la cual responde a fenómenos físicos como la velocidad, la intensidad o volumen, el tono o altura, entre otros. Segundo, nuestro sistema auditivo ha evolucionado de tal manera de poder convertir la energía acústica en energía mecánica, en energía hidráulica y finalmente en energía bioeléctrica que a través del nervio auditivo llega a nuestro sistema nervioso central. Tercero, el escuchar implica un proceso donde se realiza la recepción de la información desde el oído hasta la corteza auditiva, luego se da la interpretación de lo escuchado, activando las experiencias y vivencias, posteriormente se realiza la evaluación del mensaje para finalmente dar una respuesta, que no solo implica una respuesta oral, sino otras como sonreír o realizar otra acción. Finalmente, les damos el listado de las referencias bibliográficas para que puedan revisar más información. Muchas gracias.